Hola innovadores, bienvenidos a Tecnología Educativa, la herramienta y el canal para maestros y alumnos. En este tutorial les traigo una web que sé que amarán sobre fichas educativas e interactivas, totalmente gratis para todas las edades y lo puedes usar desde cualquier dispositivo e incluso en la plataforma educativa que estén usando, así que no perdamos el tiempo y vamos allá. Una vez que estemos en nuestro navegador colocaremos Live Worksheet. Les dejo el enlace para entrar en la web en la descripción del video. La plataforma te permite transformar tus tradicionales fichas imprimibles en ejercicios interactivos autocorregibles que llamamos fichas interactivas. Los alumnos pueden completar estas fichas online y enviarlas a su profesor. Es muy sencillo como darle clic a una de ellas. Por ejemplo, esta ficha es de completar los nombres, pero hay para todas las edades, materias y grados, totalmente gratis. Hay miles de fichas interactivas que pueden ser de completar palabras, arrastrar la respuesta correcta, seleccionar, unir y bueno, una gran variedad. Al terminar, el alumno puede saber la nota que ha sacado, los fallos que ha cometido e incluso mandarlo al profesor para su revisión. Podemos compartirlo por WhatsApp, añadirlo a Google Classroom o Microsoft Teams, descargarlo o insertarlo en la plataforma que estemos usando. No te preocupes, te voy a mostrar todo paso a paso. Como tenemos una gran variedad de fichas, lo principal es encontrar la ficha que vamos a utilizar. Para ello vamos a la pantalla de bienvenida, pulsamos en inicio. Lo primero que debemos de hacer es seleccionar el idioma de la ficha que queremos encontrar. Una vez seleccionada el idioma, nos aparecen las primeras fichas que corresponden a la pestaña de última contribución. En la siguiente pestaña tenemos la ficha más populares de ayer y la de esta semana. Todas las fichas están clasificadas por tema, idioma, asignatura, nivel y edad del alumno. Entonces, para poder encontrar una ficha, podemos usar el buscador. En este caso colocaré matemáticas y nos saldrán fichas de matemáticas, pero de todas las edades y niveles. Y como observan, hay una gran variedad disponible para su uso. Sin embargo, hay fichas de todos los grados. Ahora bien, para realizar una búsqueda más eficiente, acorde a la edad y nivel de nuestros alumnos, hay que dar clic en búsqueda avanzada y nos saldrá la siguiente ventana. Por ejemplo, a modo de ejemplo, quiero encontrar fichas de matemáticas para alumnos de 7 años. Y es muy importante que coloquen el idioma que estén usando, en este caso español. Y cuando esté todo listo, darán clic en buscar. A continuación veremos las fichas de matemáticas para emplear en nuestras clases. Pero eso no es todo. Recuerda que al final de la página, en el botón de siguiente, nos mostrará más fichas interactivas. Al momento de seleccionar una ficha, podemos verificar que es una ficha de matemáticas para alumnos de 7 años. Este cuadro siempre estará disponible. Muy bien, ya has aprendido a cómo buscar fichas de una manera más eficiente, pero eso no es todo, solo para que veas la cantidad de fichas que nos ofrece. Si damos clic en fichas interactivas, podemos ver fichas de biología, ciencia y tecnología, ciencias naturales, historia, inglés, comunicación y lenguaje, educación infantil, o sea, aquí tenemos mucho material y de seguro está tu asignatura que estés impartiendo. Ahora que ya sabemos buscar fichas, veremos cómo se realiza cualquiera de ellas. Por ejemplo, esta. Tenemos una ficha de matemáticas, en este caso de resta, y solo hay que seleccionar y arrastrar la respuesta correcta. Una vez que lo hayan terminado, daremos clic al siguiente botón y en el siguiente cuadro nos aparecen dos opciones: comprobar mi respuesta correcta o enviárselo a mi profesor. Si damos clic a la primera opción, en la parte superior de la hoja encontraremos la calificación. En este caso fue de 10. De color verde son respuestas correctas y de color rojo son respuestas incorrectas. Ahora la segunda opción es para enviarlo al profesor para que vea que lo hemos terminado. Pero para que un profesor pueda revisar fichas de su alumno, antes que nada el profesor debe estar registrado en la página. Y es muy fácil. Para registrarse como profesor, pulsaremos Acceso a profesores. Clic en registrarse. En la siguiente ventana rellenamos los campos para completar el registro. Los campos de la derecha es opcional. Aceptamos los términos y condiciones y clic en registrarse. A continuación recibiremos un mensaje a nuestro Gmail para activar a nuestra cuenta, así que vamos a nuestro correo. Una vez en el correo identificamos el mensaje, entramos y clic al enlace y con ello ya estamos registrados en la plataforma. Al momento que le demos clic al enlace volveremos en la plataforma con nuestra cuenta ya activada y para entrar solo pulsaremos Acceso a profesor
clic en entrar o, a su vez, colocaremos la contraseña y el usuario. Veremos nuestro nombre de usuario cuando estemos registrados. En modo profesor podemos guardar cualquier ficha en favoritos, usar cuadernos compuestos por varias fichas, entrar al buzón donde recibimos las fichas corregidas de los alumnos y mucho más. Y claro que podemos crear nuestras propias fichas interactivas, pero eso lo dejaré para otro vídeo. Ahora vamos a crear una tarea en Google Classroom con una ficha. Una vez que identifiques tu ficha, ingresarás a modo de ejemplo. Tengo una para mi clase de cómputo sobre las partes de la computadora, en donde el alumno arrastrará el nombre correcto y colocará si es verdadero o falso. Para poder enviar nuestras fichas a Google Classroom hay que hacer lo siguiente. En la parte superior de la ficha pulsamos personalizar el enlace. Aquí tenemos varias opciones. En la primera opción es de comprobación. Aquí podemos indicar que tengan en cuenta las reglas ortográficas. También colocar un límite de tiempo a la ficha. En la segunda opción es para indicar lo que va a suceder cuando el alumno termine la ficha. En mi caso quiero que me envíen la respuesta. A su vez podemos completar el curso y asignatura para que el alumno solo tenga que poner su nombre. Hay que dejar activada esta opción para que la respuesta llegue a su buzón. La última opción es de calificaciones, donde mostrarán las calificaciones con o sin decimales, que muestren los errores con colores y que los alumnos puedan ver sus errores cuando terminen la ficha. Cabe mencionar que la tercera opción es más para el alumno. El profesor siempre recibirá los ejercicios corregidos y las calificaciones correspondientes. Y si no quieren que el alumno vea sus errores, desactiven esto y listo. Si continuamos bajando encontraremos lo siguiente. Recuerden que hay muchas formas para compartirlo. En este caso seleccionaré Google Classroom. Directamente nos enlaza a Google Classroom. Elegimos la clase y a continuación podemos elegir crear tarea, hacer una pregunta, hacer un anuncio, crear material. En este caso, crear una tarea. Una vez terminado le damos clic en ir. Bien, ahora tenemos una tarea lista para que los alumnos la entreguen. Completamos los campos y le damos clic en asignar. Podemos ver la publicación de la actividad solo para comprobar que la actividad se haya subido sin ningún problema y que esté pública para todos nuestros alumnos. Ahora veremos cómo el alumno entregaría la actividad. Una vez que el alumno identifique la ficha, ingresará dándole clic. En automático lo mandará a nuestra ficha que le compartimos. El alumno no es necesario que esté registrado. Una vez que acabe la actividad, solo tiene que darle clic en terminar. Después ingresará su nombre y clic en enviar. El alumno también debe de indicar que ha terminado la actividad en Google Classroom. En este caso marcará como completada y confirmará. Ahora el profesor solo tiene que anotar la calificación en Google Classroom. Para ello entramos a la web. Una vez que ingresemos daremos clic donde aparece nuestro usuario. Para revisar las tareas le damos clic a mi buzón o también en notificaciones. Aquí veremos todos los ejercicios, notas y nombres de nuestros alumnos. Como ven, muy fácil de utilizar. En este caso el alumno sacó 10. Solo resta ingresar a Google Classroom, identificar a nuestro alumno y colocar su calificación. Así de fácil. Me alegra que te hayas quedado hasta el final, y si no quieres perderte todos los tutoriales, estrategias y cursos, es importante que te suscribas para que seas parte de la familia de Tecnología Educativa. Puedes pulsar el botón que te estoy señalando y te dejo unos videos que sé que te servirán. Ánimo y éxito en tu día.